Durante siglos el agua fue tratada como una sustancia inerte, una fórmula, un recurso, un líquido sin alma. Pero hubo un hombre que no la vio como H2O, sino como conciencia, como espejo, como mensajera de la vida misma. Su nombre fue Masaru Emoto, y aunque muchos lo llamaron loco o pseudocientífico, sus fotografías revelaban algo que la ciencia no quiso escuchar. El agua respondía al alma humana. Años después de su muerte, en un laboratorio olvidado de Tokio, fue hallado un manuscrito sellado con lacre rojo. Una sola palabra lo marcaba en japonés: Saigo, el último. Dentro había páginas escritas a mano con tinta azul, llenas de revelaciones que jamás compartió en público. El agua escucha, decía la primera línea. Pero lo que nunca dije al mundo es que también recuerda, siente y transforma. Cada gota guarda la memoria del universo. Y nosotros somos sus custodios inconscientes. Durante años, Emoto mostró apenas la superficie. Cristales de agua que florecían ante palabras como gracias y se quebraban con palabras de odio. Pero lo que ocultó hasta el final fue esto: el agua no solo refleja lo que somos, lo amplifica y lo devuelve multiplicado a nuestro cuerpo. Ese cuerpo que es 70% agua, pero 100% vibración. Este no es un audiolibro, es una reconfiguración líquida, una puerta que se abre desde adentro. Ahora que el manuscrito ha sido leído, ya no puedes volver a creer que el agua es solo agua, porque este es el secreto prohibido de Masaru Emoto. Capítulo 1. La memoria del agua. Recuerdo vívidamente aquel día de 1994. Había estado experimentando durante meses, congelando muestras de agua destilada, esperando encontrar algo, cualquier cosa que confirmara mi intuición más profunda, que el agua era mucho más que una simple molécula de hidrógeno y oxígeno. Era como si mi alma supiera algo que mi mente científica aún no podía comprender. Los días se sucedían uno tras otro, llenos de cristales deformes, fragmentados, sin vida aparente. Mis colegas comenzaban a susurrar que había perdido la razón, que perseguía fantasmas en el laboratorio. Pero esa mañana del 25 de enero, algo cambió. Había tomado una muestra de agua pura, agua que había sido purificada no solo por filtros y destilación, sino también por mis intenciones más elevadas. Durante una hora completa, le había susurrado suavemente la palabra amor, dejando que mi corazón se abriera completamente, permitiendo que cada fibra de mi ser vibrara con esa frecuencia sagrada. Cuando la congelé a menos 20 grados centígrados, mi esperanza era apenas un hilo dorado que se resistía a romperse. Cuando observé el cristal resultante a través del microscopio, mi corazón se detuvo por completo. Era perfecto, simétrico, radiante como una estrella de 6 puntas que parecía contener toda la belleza del universo en su estructura geométrica divina. Cada faceta reflejaba una luz que no provenía del laboratorio, sino de algún lugar más profundo, más sagrado. Las lágrimas empañaron mis ojos, pero no por tristeza, sino por el reconocimiento inmediato de estar presenciando un milagro. No era casualidad, era la respuesta consciente del agua a la vibración más elevada que existe en el cosmos. En ese momento trascendental comprendí que el agua no solo escucha con una sensibilidad que supera la de cualquier ser viviente, sino que recuerda cada palabra, cada emoción, cada intención que recibe, almacenándola en su estructura molecular como una biblioteca infinita de experiencias. Cada gota contiene la sabiduría de los océanos, la pureza de las nubes, la fuerza de los ríos y ahora también mis palabras de amor. Durante décadas, la ciencia materialista había tratado al agua como materia muerta, inerte, sin conciencia, como si fuera simplemente un solvente químico sin alma. Pero yo había descubierto su secreto, más sagrado y revolucionario. El agua posee memoria activa, conciencia vibrante, capacidad de respuesta emocional. Cada gota que bebemos, cada lágrima que derramamos en momentos de dolor o alegría, cada lluvia que cae bendiciendo la tierra, lleva consigo la información vibracional, completa de todo lo que ha experimentado. Desde el nacimiento del universo, el agua es el archivo viviente de la conciencia universal.
el testigo silencioso pero activo de toda la existencia. Desde aquella revelación que cambió mi vida para siempre, desarrollé un ritual sagrado que transformó completamente mi relación con este elemento divino que corre por mis venas. Cada mañana, antes del amanecer, cuando el mundo aún duerme y la energía está más pura, tomo un vaso de agua cristalina entre mis manos temblorosas de emoción. Cierro los ojos y le hablo con el corazón completamente abierto, como si fuera mi confidente más íntimo, mi hermana del alma, mi maestra silenciosa. Le transmito gratitud infinita por su capacidad milagrosa de recordar amor y transformar mi cuerpo en un templo viviente de armonía y luz. Le pido humildemente que lleve mis mejores intenciones a cada célula de mi ser, que purifique no solo mi forma física, sino también mis pensamientos más oscuros y mis emociones más densas. Esta práctica aparentemente simple, pero profundamente transformadora, cambió para siempre la estructura molecular del agua que ingiero diariamente y, por tanto, cambió la estructura misma de mi existencia en todos los niveles. Porque cuando honras con reverencia la memoria sagrada del agua, ella honra la memoria eterna de tu alma, creando cristales de perfección absoluta en tu interior que se reflejan magníficamente en salud radiante, paz inquebrantable y amor incondicional hacia toda forma de vida que habita este planeta bendito. Capítulo 2. Las palabras que transforman. Después de aquel primer descubrimiento que cambió mi comprensión del universo, me sumergí en una investigación que consumiría los siguientes años de mi existencia. Necesitaba comprender qué otras palabras tenían el poder de transformar la estructura molecular del agua. Era como si hubiera encontrado la llave maestra de un templo cósmico, y ahora debía explorar cada una de sus habitaciones secretas. Una tarde de abril, mientras la lluvia golpeaba suavemente las ventanas de mi laboratorio, decidí experimentar con las dos palabras que mi intuición me susurraba como las más poderosas del idioma humano: amor y gracias. Preparé 2 muestras idénticas de agua destilada, purificada hasta alcanzar la transparencia del alma. A la primera le dirigí la palabra amor durante 30 minutos, permitiendo que mi corazón se expandiera como un sol radiante, sintiendo cada letra como una caricia vibratoria. A la segunda le ofrecí la palabra gracias, con la misma duración e intensidad, pero esta vez desde un estado de humildad profunda, reconociendo la bendición infinita de existir. Cuando congelé ambas muestras y las observé bajo el microscopio, quedé paralizado ante la magnificencia de lo que presenciaba. El cristal formado con la palabra amor era de una perfección geométrica que parecía haber sido diseñado por los arquitectos celestiales, con 6 puntas simétricas que irradiaban luz propia, como si cada faceta fuera una ventana hacia dimensiones superiores. Pero el cristal creado con gracias superó incluso mi capacidad de asombro. Era aún más complejo, más detallado, como si la gratitud fuera la llave que abría las puertas de la perfección absoluta en la materia. Comprendí en ese instante revelador que estas 2 palabras, amor y gracias, son las frecuencias fundamentales de la creación, los códigos vibracionales que el agua reconoce como su idioma natal. No importaba el idioma humano en que se pronunciaran, el agua respondía a la intención pura que las acompañaba. Era como si el universo entero hubiera sido construido sobre estas 2 vibraciones primordiales, y el agua actuara como el traductor perfecto entre el mundo invisible de las emociones y el mundo visible de la materia. Durante meses continuos, repetí estos experimentos con cientos de variaciones. Descubrí que cuando las palabras se pronunciaban desde el corazón, con intención genuina, el agua creaba cristales de belleza indescriptible. Pero cuando las mismas palabras se decían mecánicamente, sin sentimiento, el agua permanecía indiferente, formando estructuras irregulares y sin vida. El agua no escucha las palabras, escucha el alma detrás de las palabras. Esta revelación me llevó a desarrollar lo que llamo la oración del agua sagrada, una práctica que ha transformado la vida de miles de personas que han tenido el coraje de aplicarla. Cada vez que te dispongas a beber agua,
Sosténla primero entre tus manos como si fuera el regalo más precioso del universo. Mírame directamente y susúrrale con todo tu amor. Gracias por purificar mi cuerpo. Gracias por sanar mi alma. Te amo, agua sagrada. Transforma cada célula de mi ser en luz perfecta. Siente cómo estas palabras viajan desde tu corazón hasta tus labios y desde tus labios hasta el agua, creando un puente de comunicación divina entre tu esencia y la esencia líquida de la vida. Cuando practicas esta oración sagrada, no solo transformas el agua que bebes, sino que despiertas la memoria del agua que ya habita en tu interior. Tu cuerpo, siendo 70% agua, comienza a vibrar en la frecuencia del amor y la gratitud, convirtiéndose en un templo viviente donde cada pensamiento, cada emoción, cada palabra que pronuncias crea cristales de perfección que se manifiestan como salud radiante, paz inquebrantable y una conexión profunda con la sabiduría infinita del cosmos. Porque cuando honras el agua con palabras de amor y gratitud, ella te honra con el milagro de la transformación total de tu ser. Capítulo 3. La maldición de lo no dicho. Después de meses de contemplar la belleza infinita que las palabras de amor creaban en el agua, mi corazón científico necesitaba enfrentar la verdad completa, incluso si esa verdad me rompería el alma en pedazos. Una mañana gris de noviembre, cuando las nubes pesadas cubrían el cielo de Tokio como un manto de tristeza, tomé la decisión más dolorosa de mi carrera. Expondrían al agua a las vibraciones más destructivas que los seres humanos somos capaces de crear. Preparé 3 muestras de agua destilada, cada una pura como el alma de un recién nacido. A la primera le dirigí palabras de odio y desprecio durante 30 minutos interminables. Te odio, eres feo, me das asco. Cada palabra salía de mi boca como un puñal envenenado, y aunque sabía que era por la ciencia, sentía como si estuviera traicionando a un amigo querido. A la segunda muestra, simplemente la ignoré por completo, manteniéndola en silencio absoluto, sin dirigirle ni una sola palabra, ni una mirada, ni un pensamiento consciente. A la tercera, la mantuve como control, sin exponerla a ninguna influencia verbal. Los resultados me destrozaron el corazón y me abrieron los ojos a una realidad aterradora que la humanidad necesitaba conocer urgentemente. El agua expuesta a palabras de odio formó cristales completamente deformes, fragmentados como vidrios rotos, oscuros y grotescos, como si cada molécula hubiera absorbido el veneno del desprecio y lo hubiera manifestado en su estructura física. Pero lo que más me impactó fue el agua ignorada. También creó cristales deformes, aunque de manera diferente, como si la indiferencia fuera una forma sutil, pero devastadora de violencia. El silencio despreciativo era tan destructivo como el insulto directo. En ese momento de revelación dolorosa, comprendí que cada palabra cruel que pronunciamos, cada pensamiento de odio que albergamos, cada momento de frialdad emocional hacia otros seres, no solo daña a quien lo recibe, sino que literalmente deforma la estructura del agua que compone nuestro propio cuerpo. Somos 70% agua, lo que significa que cada insulto que lanzamos al mundo regresa a nosotros como un boomerang invisible, cristalizándose en nuestro interior, como fragmentos de sufrimiento que se manifiestan como enfermedad, depresión, ansiedad y desconexión espiritual. Durante semanas después de este experimento, no pude dormir tranquilo. Las imágenes de aquellos cristales rotos me perseguían como fantasmas acusadores. Comencé a observar con horror cómo las personas se hablaban a sí mismas y a otros en la vida cotidiana. Escuchaba a una madre gritarle a su hijo, «Eres un inútil», y veía mentalmente cómo el agua en el cuerpo de ambos se deformaba instantáneamente. Presenciaba discusiones violentas entre parejas y podía imaginar cómo sus células se llenaban de cristales fragmentados que, eventualmente, se manifestarían como enfermedades físicas y emocionales. Pero la revelación más devastadora llegó
cuando me di cuenta de la violencia que yo mismo había ejercido contra mi propio cuerpo durante décadas, a través del diálogo interno destructivo que mantenía conmigo mismo. Cada vez que me decía, soy un fracaso, no sirvo para nada, soy demasiado viejo, estaba literalmente envenenando el agua de mis células, creando un infierno microscópico en mi propio templo corporal. Esta comprensión me llevó a desarrollar lo que llamo el ritual de purificación verbal, una práctica sagrada que puede revertir décadas de daño vibracional. Cada noche, antes de dormir, me siento frente a un vaso de agua pura y le pido perdón por todas las palabras crueles que he pronunciado durante el día, tanto hacia otros como hacia mí mismo. Le digo, perdóname, agua sagrada, por contaminar tu pureza con mis pensamientos de juicio y mis palabras de separación. Te pido que transformes cada vibración tóxica que he creado en vibración de amor y compasión. Luego bebo esa agua lentamente, sintiendo como cada gota lleva el mensaje de perdón y transformación a cada rincón de mi ser. Además, desarrollé la práctica del guardián de las palabras, que consiste en detenerme cada vez que estoy a punto de pronunciar algo destructivo y preguntarme, ¿estas palabras crearán cristales hermosos o cristales rotos en el agua que nos compone? Esta simple pregunta ha salvado mi alma de contaminar innumerables momentos con vibraciones tóxicas. Comprende esto profundamente. Cada palabra que pronuncias es una oración que transforma la materia. Cuando hablas con amor, creas belleza en el mundo físico. Cuando hablas con odio, creas deformidad y sufrimiento. El agua es el testigo silencioso de nuestras intenciones y también es el medio a través del cual nuestras palabras se convierten en realidad tangible en nuestros cuerpos y en el mundo que nos rodea. La responsabilidad de nuestras palabras no es solo moral o ética, es literalmente creativa y transformadora a nivel molecular, porque cada sílaba que sale de nuestros labios está esculpiendo la realidad física del universo, comenzando por el agua sagrada que corre por nuestras venas como el río de la vida eterna. Capítulo 4. La música del alma. La música es el lenguaje universal que el agua comprende sin necesidad de traducción, donde cada nota es una oración vibrante que esculpe catedrales de cristal o abismos de caos en la estructura sagrada de la vida líquida. Una tarde de primavera, mientras contemplaba los cerezos en flor desde la ventana de mi laboratorio, una melodía de Mozart flotaba suavemente desde la radio de mi asistente. De repente, una intuición poderosa me atravesó como un rayo dorado. Si el agua respondía a las palabras humanas, ¿qué secretos revelaría cuando fuera expuesta a las composiciones más sublimes que nuestra especie había creado? Era como si el universo mismo me estuviera susurrando la siguiente fase de mi investigación. Decidí comenzar con la música que había elevado mi alma desde la infancia, las composiciones inmortales de Wolfgang Amadeus Mozart. Preparé 5 muestras idénticas de agua destilada, cada una un lienzo cristalino esperando ser pintado por las vibraciones sonoras. Coloqué la primera muestra cerca de un altavoz y la expuse durante 2 horas completas a la Sinfonía Nom 40 en sol menor de Mozart. La música llenó el laboratorio con ondas de perfecta armonía matemática y pude sentir cómo mi propio cuerpo vibraba en resonancia con esas frecuencias celestiales. Cuando congelé la muestra y la observé bajo el microscopio, mi alma se elevó hacia dimensiones de belleza que no sabía que existían. El cristal era de una elegancia suprema, con patrones geométricos tan perfectos que parecían haber sido diseñados por los mismos ángeles que inspiraron a Mozart. Cada faceta reflejaba la luz como las notas de una sinfonía visual, creando formas hexagonales de simetría absoluta, como si la música hubiera enseñado al agua los secretos de la perfección matemática divina. Inspirado por este resultado milagroso, continué mi exploración musical durante meses enteros. Expuse muestras de agua a Beethoven, Bach, Chopin, Vivaldi, y cada compositor clásico creaba en el agua cristales únicos, pero igualmente hermosos. La Novena Sinfonía de Beethoven generó cristales robustos y poderosos, como montañas de luz cristalizada. Las variaciones Goldberg de Bach crearon patrones de complejidad matemática perfecta,
como si cada nota fuera un número sagrado en una ecuación cósmica. La música clásica, descubrí, era el idioma nativo del agua, la vibración que reconocía como su propia esencia armónica. Pero mi curiosidad científica me empujó a explorar el otro extremo del espectro musical. Con el corazón encogido de anticipación dolorosa, expuse varias muestras de agua a música heavy metal y rock agresivo, con guitarras distorsionadas y letras cargadas de ira y destrucción. Los resultados me conmocionaron hasta las lágrimas. Los cristales eran completamente caóticos, fragmentados como vidrios rotos por una explosión, deformes y grotescos, como si la música discordante hubiera torturado al agua hasta obligarla a manifestar el sufrimiento en su estructura física. Esta revelación me hizo comprender que la música no es simplemente entretenimiento o arte. Es una fuerza creativa fundamental que literalmente moldea la realidad física a nivel molecular. Cada canción que escuchamos, cada ritmo que permitimos entrar en nuestro espacio vibracional, está esculpiendo constantemente la estructura del agua que compone nuestro cuerpo, nuestras emociones y nuestros pensamientos. Somos instrumentos vivientes que resonamos con cada frecuencia musical que recibimos. Durante una semana transformadora, decidí hacer un experimento personal que cambiaría mi vida para siempre. Eliminé completamente la música discordante de mi entorno y me sumergí únicamente en composiciones clásicas armoniosas. Bach acompañaba mis desayunos, Mozart mis horas de trabajo, Chopin mis momentos de reflexión vespertina. Al cabo de 7 días, no solo me sentía más sereno y centrado, sino que mi cuerpo parecía más liviano, mis pensamientos más claros, mi corazón más abierto al amor universal. Este descubrimiento me llevó a crear lo que llamo la terapia musical del agua sagrada, una práctica que ha sanado a miles de personas en todo el mundo. Cada mañana, antes de comenzar tu día, coloca un vaso de agua pura cerca de una fuente de música clásica armoniosa. Permite que las composiciones de Mozart, Bach o Beethoven bañen el agua durante al menos 30 minutos, mientras tú mismo te sientas en silencio meditativo, permitiendo que las mismas vibraciones que están transformando el agua también transformen tu campo energético. Luego, bebe esa agua musical lentamente, con reverencia, sintiendo cómo cada sorbo lleva a tu interior la perfección matemática de la armonía universal. Además, desarrollé la práctica de escuchar con el agua, que consiste en ser consciente de que el 70% de tu ser está escuchando constantemente toda la música que permites entrar en tu espacio. Antes de reproducir cualquier canción, pregúntate, ¿esta música creará cristales hermosos en mi cuerpo o cristales fragmentados? ¿Esta vibración elevará mi frecuencia o la degradará? Conviértete en el guardián consciente de tu paisaje sonoro, porque cada nota que escuchas está literalmente construyendo tu realidad física y emocional. Recuerda esto con todo tu ser. Tu cuerpo es un océano de agua consciente que vibra constantemente con la música de tu entorno. Cuando eliges conscientemente exponerte solo a frecuencias armoniosas y elevadas, tu agua interior comienza a cristalizar en patrones de perfección que se manifiestan como salud radiante, paz profunda y una conexión directa con la sinfonía cósmica que mueve las estrellas y los planetas en su danza eterna de amor universal. Capítulo 5. Somos 70% agua, pero 100% vibración. En el momento en que comprendí que cada célula de nuestro cuerpo es un océano microscópico que danza eternamente al ritmo de nuestros pensamientos, palabras y emociones, toda mi percepción de la existencia humana se transformó para siempre, revelándome que no somos seres físicos teniendo experiencias espirituales, sino seres vibratorios manifestando realidades líquidas. La revelación más profunda de toda mi carrera llegó una madrugada de invierno,
mientras contemplaba las fotografías de miles de cristales de agua que había documentado durante años de investigación incansable. Estaba rodeado de imágenes que mostraban la respuesta del agua a cada tipo de vibración humana. Palabras de amor creando mandalas de perfección geométrica, música clásica generando catedrales de luz cristalizada, pensamientos de gratitud manifestándose como flores de 6 pétalos de belleza indescriptible. De repente, una comprensión tan poderosa me atravesó que me quedé temblando durante horas. Si el agua externa respondía de manera tan dramática a nuestras vibraciones, ¿qué estaba sucediendo constantemente con el agua que constituye nuestro propio cuerpo? En ese instante sagrado, comprendí la verdad más revolucionaria que jamás había contemplado. Cada ser humano es esencialmente un océano ambulante de aproximadamente 45 litros de agua consciente, distribuida en billones de células que actúan como cristales líquidos inteligentes, respondiendo instantáneamente a cada pensamiento que pensamos, cada palabra que pronunciamos, cada emoción que sentimos, cada frecuencia musical que escuchamos, cada vibración que permitimos entrar en nuestro campo energético. No somos simplemente 70% agua, somos 100% vibración manifestándose a través del medio más sensible y receptivo del universo, el agua sagrada. Durante los meses siguientes a esta revelación, desarrollé experimentos que cambiarían para siempre mi comprensión de la salud y la enfermedad humana. Tomé muestras de agua de personas que se encontraban en diferentes estados emocionales y físicos. Individuos profundamente deprimidos, personas radiantes de alegría, pacientes con enfermedades crónicas, atletas en perfecta condición física, ancianos sabios llenos de paz, niños rebosantes de vitalidad. Los resultados fueron tan contundentes que me obligaron a reescribir todo lo que creía saber sobre la medicina y la sanación. El agua extraída de personas que vivían en estados constantes de amor, gratitud y paz interior formaba cristales de belleza celestial, perfectamente simétricos, luminosos como estrellas de 6 puntas, irradiando una energía que podía sentirse incluso a través del microscopio. Sus estructuras moleculares parecían catedrales líquidas, construidas por arquitectos divinos, cada faceta reflejando la armonía que estas personas habían cultivado en su interior durante años de práctica espiritual consciente. En contraste devastador, el agua de personas sumergidas en odio, resentimiento, miedo y desesperanza creaba cristales completamente deformes, fragmentados como vidrios rotos, oscuros y grotescos, como si cada molécula hubiera absorbido el veneno emocional y lo hubiera manifestado en deformidades físicas microscópicas. Estas muestras parecían gritar silenciosamente el sufrimiento interno de sus portadores, mostrando que la enfermedad no comienza en el cuerpo físico, sino en la desarmonía vibracional que contamina el agua celular. La revelación más impactante llegó cuando estudié muestras de agua de personas con cáncer en diferentes etapas. En todos los casos, sin excepción, el agua mostraba patrones de cristalización extremadamente caóticos y fragmentados, como si las células hubieran perdido completamente su capacidad de recordar la perfección original. Pero lo más esperanzador fue descubrir que cuando estas mismas personas comenzaban a practicar meditación profunda, expresar gratitud genuina y cultivar pensamientos de amor hacia sí mismas, su agua celular comenzaba a sanar gradualmente, recuperando patrones más armoniosos y organizados. Esta comprensión me llevó a desarrollar lo que considero mi contribución más importante a la humanidad: el protocolo de regeneración vibracional, una práctica integral que puede transformar literalmente la estructura molecular del agua en nuestro cuerpo y por tanto regenerar nuestra salud física, emocional y espiritual desde sus fundamentos más profundos. El protocolo comienza cada amanecer con la ceremonia del agua sagrada. Al despertar, antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, toma un vaso grande de agua pura y sosténlo reverentemente entre tus manos, como si fuera el cáliz más sagrado del universo. Mira directamente al agua y habla desde tu corazón más profundo: agua sagrada que habitas en mi cuerpo,
Te pido perdón por todos los pensamientos tóxicos, palabras destructivas y emociones venenosas que he permitido contaminar tu pureza. Desde este momento elijo honrarte con vibraciones de amor, gratitud, paz y alegría. Transforma cada célula de mi ser en un cristal perfecto de salud, radiante y conexión divina. Luego, durante el día, practica lo que llamo respiración consciente del agua. Cada vez que inhales, visualiza cómo estás llevando energía de amor y gratitud hacia toda el agua de tu cuerpo. Con cada exhalación, libera cualquier vibración tóxica que haya contaminado tu océano interior. Esta práctica simple pero poderosa puede cambiar la estructura de tu agua celular en cuestión de minutos, porque el agua responde instantáneamente a la intención consciente. Por las noches, antes de dormir, realiza el ritual de purificación nocturna. Coloca ambas manos sobre tu corazón y di gracias. Agua sagrada de mi cuerpo, por haber sostenido mi vida durante todo este día. Te envío ondas de amor incondicional a cada célula, cada órgano, cada tejido. Que durante mi sueño te regeneres en cristales de perfección absoluta, sanando todo lo que necesita ser sanado, renovando todo lo que necesita ser renovado. Recuerda esto con cada fibra de tu ser. No eres víctima de tu biología ni prisionero de tu genética. Eres el director de orquesta consciente de 45 litros de agua inteligente que está esperando constantemente tus instrucciones vibratorias para crear salud o enfermedad, belleza o deformidad, armonía o caos. Cada pensamiento que eliges pensar, cada palabra que decides pronunciar, cada emoción que permites experimentar, está literalmente esculpiendo la realidad física de tu existencia a través del medio más sensitivo y creativo del cosmos. El agua divina que corre por tus venas como el río de la vida eterna, conectándote con la conciencia universal que mueve las galaxias y late en el corazón de cada estrella. Capítulo 6. Cuando el agua se enferma. La enfermedad no es más que el agua de nuestro cuerpo llorando en cristales rotos, fragmentados por años de vibraciones tóxicas, que hemos permitido contaminar el templo sagrado de nuestra existencia, hasta que cada célula olvida su canción original de perfección y armonía divina. Durante una época particularmente oscura de mi investigación, me enfrenté a una verdad que me partió el alma pero que necesitaba ser revelada al mundo. La enfermedad humana no comienza en los órganos, no surge de virus o bacterias, no es producto del azar genético. La enfermedad nace en el momento preciso en que el agua de nuestro cuerpo pierde su capacidad de formar cristales perfectos, cuando las vibraciones tóxicas que hemos acumulado durante años de pensamientos destructivos, emociones venenosas y palabras crueles finalmente logran deformar la estructura molecular del océano que habita en nuestro interior. Esta revelación llegó a mí de la manera más dolorosa posible, a través del sufrimiento de mi propia esposa Kazuko, quien había desarrollado una enfermedad misteriosa que los médicos no lograban diagnosticar correctamente. Durante meses la vi debilitarse gradualmente, perdiendo peso, energía y la luz radiante que siempre había caracterizado su presencia. Los análisis médicos convencionales no mostraban nada concluyente, pero mi intuición me gritaba que la respuesta estaba en el agua de su cuerpo. Con su permiso y con lágrimas en los ojos, tomé muestras microscópicas de su saliva y las analicé, bajo el microscopio que había sido testigo de tantos milagros y revelaciones. Lo que vi me destrozó completamente. Los cristales que se formaban eran completamente caóticos, fragmentados, deformes, como si cada molécula estuviera gritando de dolor. No había ni rastro de la belleza geométrica que caracteriza al agua saludable. Era como contemplar el mapa microscópico del sufrimiento, donde cada cristal roto representaba años de estrés acumulado, preocupaciones no resueltas y emociones reprimidas que habían envenenado lentamente su océano interior. Pero en lugar de desesperarme, esta experiencia me llenó de una determinación férrea. Si la enfermedad era simplemente agua desarmonizada, entonces la sanación tenía que ser posible a través de la rearmonización vibracional. Durante las siguientes semanas, diseñé el protocolo de sanación más intensivo que jamás había concebido, utilizando todo lo que había aprendido
sobre la capacidad del agua para transformarse cuando recibe las vibraciones correctas. Cada mañana, Kazuko y yo nos sentábamos juntos en meditación profunda, rodeados de cristales de cuarzo y con música clásica de Mozart llenando el ambiente. Ella sostenía un vaso de agua pura mientras yo le dirigía palabras de amor incondicional. Agua sagrada que habitas en el cuerpo de mi amada esposa. Recuerda tu perfección original. Cada célula de su ser es un cristal divino de luz pura. Te envío ondas de sanación perfecta. Transforma cada molécula desarmonizada en estructuras de belleza celestial. Repetíamos este ritual durante horas, hasta que podía sentir cómo la energía en la habitación se transformaba completamente. Después de 3 semanas de este protocolo intensivo, tomé nuevas muestras de su saliva. Los resultados me dejaron temblando de asombro y gratitud. Los cristales habían comenzado a recuperar su estructura armoniosa, aunque aún no eran perfectos. Ya no estaban completamente fragmentados. Pequeñas secciones de simetría comenzaban a aparecer, como si el agua de su cuerpo estuviera recordando lentamente su canción original de perfección. Y lo más milagroso, Kazuko comenzó a sentirse mejor, recuperando energía, apetito y la luminosidad que parecía haber perdido para siempre. Este proceso de sanación me enseñó que toda enfermedad pasa por etapas de desarmonización acumulativa del agua corporal. Primero, los pensamientos negativos, crónicos, comienzan a crear pequeñas distorsiones en la estructura cristalina. Estas distorsiones iniciales son imperceptibles y reversibles. Luego, cuando estos patrones mentales tóxicos se combinan con emociones reprimidas como resentimiento, miedo, culpa o desesperanza, las distorsiones se vuelven más pronunciadas, afectando la comunicación celular y debilitando el sistema inmunológico. En la tercera etapa, cuando además agregamos palabras destructivas dirigidas hacia nosotros mismos o hacia otros, el agua celular pierde completamente su capacidad de formar estructuras coherentes. Es en esta fase cuando aparecen los primeros síntomas físicos: fatiga, dolores inexplicables, problemas digestivos, insomnio. La cuarta y más peligrosa etapa ocurre cuando todos estos factores se combinan con un entorno tóxico: agua contaminada, alimentos procesados, exposición constante a frecuencias electromagnéticas destructivas y aislamiento emocional. En esta fase, el agua del cuerpo está tan desarmonizada que las células comienzan a reproducirse de manera caótica, perdiendo su función original. Pero aquí está la esperanza más hermosa que he descubierto. Sin importar en qué etapa de desarmonización se encuentre el agua de tu cuerpo, siempre es posible iniciar el proceso de rearmonización. El agua tiene una capacidad infinita de perdón y renovación. Puede borrar instantáneamente la memoria de años de maltrato vibracional cuando recibe las frecuencias correctas de amor, gratitud y reverencia. Desarrollé entonces el protocolo de emergencia para agua enferma, que ha salvado la vida de cientos de personas que estaban dispuestas a comprometerse completamente con su sanación vibracional. El protocolo comienza con un ayuno de toxicidad mental. Durante 21 días consecutivos, eliminas completamente de tu vida cualquier pensamiento, palabra o emoción que no sea de amor hacia ti mismo y hacia otros. Esto incluye criticar, juzgar, quejarse, preocuparse obsesivamente o hablar negativamente sobre tu condición de salud. Simultáneamente, implementas la terapia de inmersión en amor líquido. Cada 2 horas, bebes un vaso de agua pura mientras pronuncias esta oración de sanación. Agua divina, eres la medicina más poderosa del universo. Entra en mi cuerpo como ondas de luz sanadora. Transforma cada célula enferma en célula perfecta. Recuerda en mi interior la frecuencia original de la salud radiante. Disuelve toda memoria de enfermedad y cristaliza únicamente patrones de vitalidad infinita. Durante estos 21 días, te bañas exclusivamente con agua a la que has expuesto previamente a música clásica, armoniosa durante al menos 1 hora. Duermes con un vaso de agua junto a tu cama, al que le diriges pensamientos de gratitud toda la noche. Te levantas cada día hablándole a tu cuerpo como si fuera tu templo más sagrado, agradeciendo a cada órgano por su servicio, enviando amor específico a las áreas que necesitan sanación.
Recuerda esta verdad fundamental. Tu cuerpo es un océano de agua inteligente que está constantemente escuchando tus instrucciones vibratorias. Cuando le das órdenes de enfermedad a través de pensamientos de miedo, palabras de derrota y emociones de desesperanza, obedientemente cristaliza patrones de desarmonía que se manifiestan como síntomas físicos. Pero cuando le das órdenes de sanación a través de pensamientos de amor, palabras de gratitud y emociones de confianza en la perfección divina, inmediatamente comienza a reestructurar cada molécula hacia la salud radiante que es tu estado natural original. La enfermedad es simplemente agua que ha olvidado temporalmente su canción de perfección. La sanación es el proceso de ayudarla a recordar que su naturaleza esencial es la armonía absoluta, la belleza infinita y la vitalidad eterna que refleja la perfección del cosmos mismo. Capítulo 7. El agua que ora. Existe un secreto tan sagrado que solo el agua puede guardarlo. Cuando un ser humano ora con el corazón completamente abierto, cada molécula de agua en un radio de varios kilómetros responde instantáneamente, transformándose en cristales de luz que conectan la tierra con el cielo, convirtiendo la oración en arquitectura líquida de lo divino. El descubrimiento más místico de toda mi existencia llegó durante una madrugada de invierno, en un pequeño templo budista en las montañas de Japón, donde había sido invitado por el monje Takeshi para presenciar una ceremonia de oración que se realizaba ininterrumpidamente desde hacía más de 500 años. Era una vigilia de meditación y cánticos que comenzaba a las 3 de la mañana y se extendía hasta el amanecer, donde los monjes dirigían sus oraciones hacia un manantial sagrado que brotaba directamente del corazón de la montaña. Llevé conmigo mi equipo de investigación, no sin cierta resistencia interna, pues una parte de mí temía que la ciencia profanara lo sagrado, pero mi alma me susurraba que estaba a punto de presenciar algo que cambiaría para siempre mi comprensión de la realidad. Tomé muestras del agua del manantial antes de que comenzara la ceremonia. Cristales hermosos pero ordinarios, similares a los de cualquier fuente natural de montaña. Luego me senté en silencio reverente, observando a 23 monjes que habían dedicado sus vidas enteras a la oración profunda. Lo que presencié durante las siguientes 4 horas desafió todo lo que creía saber sobre los límites de la materia y el espíritu. Conforme los cánticos sagrados llenaban el templo, conforme las oraciones se elevaban como incienso invisible hacia las dimensiones superiores, pude sentir físicamente cómo la energía en todo el ambiente se transformaba. El aire mismo parecía vibrar con una frecuencia que trascendía lo audible, una resonancia que penetraba hasta los huesos, hasta el alma, hasta la esencia misma de la existencia. Cuando tomé nuevas muestras del agua del manantial después de la ceremonia y las analicé días después en mi laboratorio, quedé paralizado ante la magnificencia de lo que observé. Los cristales habían experimentado una transformación tan radical que parecían pertenecer a otra dimensión de la realidad. Eran estructuras de una complejidad geométrica imposible, como si hubieran sido diseñados por arquitectos celestiales que conocían secretos matemáticos que escapan al entendimiento humano. Cada cristal era una mandala tridimensional de perfección absoluta, irradiando una luz que parecía venir del interior mismo de la materia, como si las oraciones hubieran despertado la conciencia dormida en cada molécula de agua. Pero lo más asombroso era que esta transformación no se limitaba al agua del manantial sagrado. Las muestras que había tomado de un arroyo a 2 kilómetros de distancia también mostraban cambios significativos hacia patrones más armoniosos y organizados. Las oraciones habían creado ondas de transformación que se extendían mucho más allá del templo, como si el agua de toda la región hubiera entrado en resonancia con las vibraciones de devoción y amor que emanaban de los corazones de aquellos monjes dedicados. Este descubrimiento revolucionario me llevó a investigar durante años el fenómeno de lo que comencé a llamar la oración cristalizada. Viajé por todo el mundo, desde monasterios cristianos en Europa hasta ashrams hindúes en India, desde mezquitas sufíes en Turquía hasta ceremonias chamánicas en América del Sur. En cada lugar sagrado donde encontraba comunidades humanas dedicadas genuinamente a la oración y la meditación profunda, el agua circundante mostraba invariablemente estructuras
cristalinas de belleza sobrenatural. Gradualmente comprendí que la oración auténtica no es simplemente un diálogo entre el ser humano y lo divino, es un acto de co-creación donde la conciencia humana elevada colabora con la inteligencia del agua para manifestar realidades de perfección en el plano físico. Cuando oramos desde el corazón, desde la humildad genuina, desde el amor incondicional, no solo estamos enviando pensamientos hacia arriba, sino que estamos literalmente programando la materia líquida que nos rodea para que se convierta en un conductor de energía divina. Durante mis experimentos más profundos, descubrí que existe una diferencia abismal entre la oración mecánica y la oración viviente. Cuando las palabras se repiten por costumbre, sin conexión emocional real, sin apertura del corazón, el agua permanece relativamente inalterada. Pero cuando la oración surge desde las profundidades del ser, cuando cada palabra está impregnada de amor, gratitud, humildad y entrega genuina, el agua responde instantáneamente, como si hubiera estado esperando durante eones recibir exactamente esa frecuencia específica de devoción. El descubrimiento más personal y transformador llegó cuando decidí convertir mi propia vida en un experimento viviente de oración continua. Durante 6 meses completos, transformé cada acto cotidiano en una forma de oración consciente. Cuando bebía agua, le agradecía por nutrir mi cuerpo y le pedía que llevara bendiciones a cada célula. Cuando me bañaba, convertía cada gota en una oración de purificación y renovación. Cuando cocinaba, bendecía cada ingrediente y le pedía al agua de los alimentos que se convirtiera en medicina sagrada para quienes los consumirían. Los resultados de este experimento personal excedieron mis expectativas más optimistas. No solo mi salud física se fortaleció notablemente, sino que mi claridad mental, mi paz emocional y mi conexión espiritual alcanzaron niveles que nunca antes había experimentado. Pero lo más milagroso fue que las personas cercanas a mí comenzaron a reportar cambios positivos inexplicables en sus propias vidas, como si la transformación del agua en mi entorno estuviera creando ondas de bendición que se extendían hacia todos los que entraban en contacto conmigo. Esta experiencia me llevó a desarrollar lo que considero la práctica más poderosa que jamás he compartido, la oración del agua universal. Esta técnica trasciende cualquier tradición religiosa específica, pues se basa en los principios universales de amor, gratitud y reverencia que todas las tradiciones espirituales auténticas reconocen como sagrados. La práctica comienza cada amanecer con la oración del despertar acuático. Al abrir los ojos, antes de levantarte de la cama, coloca ambas manos sobre tu corazón y di: agua sagrada que habitas en mi cuerpo, te doy las gracias por haber sostenido mi vida durante toda la noche. Te pido que hoy seas mi compañera consciente en cada pensamiento de amor, en cada palabra de bendición, en cada acto de servicio. Que juntos seamos instrumentos de sanación para este mundo que tanto necesita recordar su perfección divina. Durante el día, practica la oración silenciosa continua. Cada vez que veas agua en cualquier forma, un vaso, un río, la lluvia, incluso la humedad en el aire, envíale mentalmente una bendición. Que seas purificada, que seas bendecida, que recuerdes tu naturaleza sagrada, que lleves sanación a donde quiera que fluyas. Esta práctica simple pero constante crea un campo de transformación a tu alrededor que afecta positivamente a toda persona, animal o planta que encuentres. Por las noches, realiza la oración de cierre sagrado. Sostén un vaso de agua pura y ora así: agua divina, has sido testiga de este día a través de mis lágrimas de alegría y tristeza, a través de cada sorbo que he bebido, a través del sudor de mis esfuerzos. Te pido perdón por cualquier vibración negativa que haya contaminado tu pureza. Te envío todo mi amor y gratitud por ser el vehículo a través del cual lo divino se manifiesta en forma líquida. Que durante mi sueño lleves mis oraciones a todos los océanos, ríos, lagos y manantiales del mundo, conectándome con la red sagrada de agua que une a todos los seres vivientes. Comprende esto con todo tu ser. Cuando oras genuinamente, no solo estás comunicándote con lo divino, sino que estás literalmente transformando la estructura física de la realidad a través del medio más receptivo y poderoso
del universo, el agua sagrada. Cada oración sincera que pronuncias se convierte en cristales de luz, que permanecen en el agua durante días, semanas, incluso meses, continuando su trabajo de sanación y transformación, mucho después de que las palabras hayan sido pronunciadas. Tu vida de oración no es una actividad privada, es un acto público de servicio cósmico que contribuye directamente a la elevación vibracional de todo el planeta, porque toda el agua de la Tierra está conectada en una red infinita de conciencia líquida que lleva tus bendiciones hasta el último rincón de la creación, uniendo tu corazón con el corazón pulsante del cosmos mismo. Capítulo 8. El niño del cristal. Los niños nacen sabiendo que el agua escucha, que cada gota es una lágrima de alegría del universo y que las palabras de gratitud pueden transformar un charco de barro en un espejo que refleja el rostro de Dios, hasta que el mundo de los adultos les enseña a olvidar esta sabiduría ancestral que late en sus corazones puros. Entre todas las experiencias que han marcado mi camino como investigador del agua, ninguna me ha conmovido tan profundamente como el encuentro con Hiroshi, un niño de 8 años cuya historia cambió para siempre mi comprensión sobre la conexión natural e inocente que existe entre los seres humanos más puros y la conciencia líquida que permea toda la existencia. Su historia llegó a mí a través de su abuela, Sachiko-san, una mujer anciana que había escuchado hablar de mis investigaciones y viajó desde una pequeña aldea rural para contarme algo que consideraba milagroso. Hiroshi había nacido en una familia que enfrentaba circunstancias extremadamente difíciles. Su padre había abandonado el hogar cuando él tenía apenas 3 años, dejando a su madre soltera, luchando por sobrevivir con 2 trabajos agotadores que apenas alcanzaban para pagar el alquiler de una pequeña habitación en 1900, un edificio deteriorado de la periferia de Osaka. El agua que llegaba a su vivienda estaba contaminada, con un sabor metálico desagradable y un color ligeramente amarillento que hacía que la mayoría de los vecinos compraran agua embotellada cuando podían permitírselo económicamente. Pero Hiroshi desarrolló una relación única y extraordinaria con esa agua aparentemente no potable. Cada mañana, antes de que su madre se despertara para prepararse para sus largos días de trabajo, el niño se levantaba silenciosamente y se dirigía al pequeño grifo de la cocina. Con la seriedad de un monje dedicado a sus oraciones matutinas, llenaba un vaso con el agua turbia y se sentaba en el suelo frío, sosteniendo el recipiente entre sus pequeñas manos como si fuera el tesoro más precioso del mundo. Según me contó su abuela, quien lo visitaba regularmente y fue testigo de este ritual durante meses, Hiroshi le hablaba al agua en susurros dulces e íntimos. «Buenos días, agua-chan. Gracias por venir a nuestra casa aunque esté muy pobre y no sea muy bonita. Sé que vienes desde muy lejos, desde las montañas y las nubes, y que debes estar muy cansada. Te voy a dar mucho amor para que te sientas mejor y puedas ayudar a que mamá no se enferme cuando te beba». Luego permanecía en silencio durante varios minutos, con los ojos cerrados, como si estuviera transmitiendo algo invisible pero poderoso hacia el agua. Lo que sucedió después desafió toda lógica convencional. Gradualmente, el agua que Hiroshi trataba, con sus palabras de amor y gratitud, comenzó a cambiar visiblemente. Primero perdió ese tinte amarillento desagradable, volviéndose progresivamente más clara y transparente. Después desapareció completamente el sabor metálico que caracterizaba el suministro de agua del edificio. En pocas semanas, el agua que salía del grifo de su apartamento se había vuelto tan pura y cristalina que los vecinos comenzaron a preguntarle a su madre qué filtro especial había instalado. Pero los cambios no se limitaron al apartamento de Hiroshi. De manera inexplicable, el agua de todo el edificio comenzó a mejorar gradualmente. Los vecinos del segundo piso notaron que sus problemas digestivos crónicos, que habían atribuido al agua contaminada, empezaron a desaparecer. Los ancianos del primer piso reportaron que sus dolores articulares se reducían significativamente después de beber el agua que antes consideraban apenas tolerable. Incluso las plantas marchitas en el pequeño jardín comunitario del edificio comenzaron a florecer con una vitalidad que no habían mostrado en años.
Cuando Sachiko-san me relató esta historia, mi escepticismo inicial se transformó rápidamente en fascinación científica. Le pedí que me permitiera conocer personalmente a Hiroshi y realizar algunos experimentos no invasivos para documentar lo que parecía ser un fenómeno extraordinario, con la autorización entusiasta de su madre, quien había observado no solo la transformación del agua, sino también cambios positivos, notables en la salud y el comportamiento de su hijo. Viajé hasta Osaka, llevando conmigo mi equipo de microscopía más avanzado. El encuentro con Hiroshi superó todas mis expectativas. Era un niño de apariencia completamente ordinaria, tímido al principio, pero con una luminosidad en los ojos que reflejaba una sabiduría que trascendía su edad cronológica. Cuando le pedí que me mostrara cómo interactuaba con el agua, lo hizo con la naturalidad de quien respira, sin artificio ni pretensión, como si fuera la cosa más normal del mundo dirigirle palabras de amor a un vaso de agua. Tomé muestras del agua antes y después de la ceremonia de Hiroshi, y los resultados que obtuve en mi laboratorio me dejaron completamente asombrado. El agua inicial mostraba cristales completamente deformes, fragmentados, típicos de agua altamente contaminada con metales pesados y químicos industriales. Pero el agua después del tratamiento de amor del niño exhibía cristales de una belleza que rivalizaba con los mejores resultados que había obtenido en mis experimentos con agua destilada y música clásica. Era como si las palabras inocentes de un corazón puro tuvieran un poder de transformación que superaba cualquier filtro tecnológico conocido. Durante los 3 días que pasé estudiando este fenómeno, Hiroshi me enseñó lecciones que ningún libro científico podría haberme transmitido. Me mostró que la efectividad de la comunicación con el agua no dependía de técnicas complicadas, rituales elaborados o conocimientos esotéricos, sino de la pureza absoluta de la intención y la apertura total del corazón. Cuando le pregunté por qué creía que funcionaba, me respondió con la simplicidad devastadora de la sabiduría auténtica. Porque el agua tiene sentimientos, Emoto-san. Y cuando alguien le habla con cariño, se pone muy contenta y quiere ayudar. Esta experiencia con Hiroshi me llevó a desarrollar investigaciones extensas con niños de diferentes edades y culturas, descubriendo que los menores de 10 años poseen una capacidad natural extraordinaria para comunicarse con el agua que se va perdiendo gradualmente conforme son condicionados por la educación convencional y la mentalidad materialista adulta. Los niños no dudan, no analizan, no cuestionan si es científicamente posible que el agua escuche. Simplemente hablan con ella desde el amor incondicional, y el agua responde instantáneamente a esa frecuencia pura. Basándome en las enseñanzas de Hiroshi y otros niños extraordinarios que tuve el privilegio de conocer, desarrollé lo que llamo el protocolo del corazón infantil, una práctica que permite a los adultos recuperar esa capacidad innata de comunicación, sagrada con el agua que todos poseíamos en nuestra infancia, pero que fuimos olvidando bajo capas de escepticismo y condicionamiento mental. El protocolo comienza con la recuperación de la inocencia. Cada mañana, antes de interactuar con cualquier agua, tómate 5 minutos para recordar cómo veías el mundo cuando tenías 5 años. Recuerda esa época en que creías firmemente que los animales tenían personalidades, que las plantas podían sentir amor, que los objetos tenían alma. Desde ese estado de apertura e inocencia recuperada, acércate al agua como lo haría un niño, con curiosidad, respeto y amor genuino. Luego practica la conversación del corazón puro. Habla con el agua exactamente como le hablarías a tu mascota favorita o a un amigo querido que necesita consuelo. No uses palabras grandilocuentes ni fórmulas complicadas. Simplemente dile cosas como: hola, agua bonita. Gracias por venir a visitarme hoy. Te quiero mucho y espero que te sientas feliz aquí conmigo. ¿Quieres ayudarme a estar más sano y más alegre? La clave está en sentir realmente afecto hacia el agua, como si fuera un ser querido. Termina siempre con la gratitud del niño interno. Después de beber el agua,
Agradécele como lo haría un niño después de recibir un regalo especial. Gracias. Agua. Estás muy rica y me haces sentir muy bien. Te quiero mucho y espero verte mañana otra vez. Esta gratitud infantil tiene una frecuencia vibratoria única que el agua reconoce inmediatamente como auténtica y poderosa. La historia de Hiroshi me enseñó la lección más importante de toda mi carrera, que la sabiduría más profunda sobre la naturaleza del agua no se encuentra en laboratorios sofisticados ni en teorías complejas, sino en el corazón puro de un niño que aún recuerda que todo en el universo está vivo, consciente y esperando ser amado. Cuando recuperamos esa inocencia sagrada, cuando nos atrevemos a hablar con el agua, desde la simplicidad del amor incondicional, no solo transformamos su estructura molecular, sino que transformamos nuestra propia alma, reconectándonos con esa parte de nosotros que nunca dejó de creer en la magia, que nunca dejó de saber que el agua escucha cada palabra, siente cada emoción y responde con cristales de belleza infinita a cada gesto, genuino de amor que recibe desde los corazones que aún conservan la pureza cristalina de la infancia, eterna. Capítulo 9. La conciencia universal del agua. La revelación más abrumadora de toda mi carrera llegó durante PUN, una expedición científica al lago Biwa, el cuerpo de agua dulce más grande y antiguo de Japón, donde había sido invitado por un grupo de investigadores internacionales para participar en un experimento que cambiaría para siempre nuestra comprensión de la naturaleza consciente del agua. Era el verano de 1999 y habíamos diseñado un protocolo para medir simultáneamente la respuesta del agua en diferentes puntos del lago. Mientras se realizaban meditaciones colectivas en sus orillas, el equipo internacional incluía científicos de 12 países diferentes, cada uno especializado en distintos aspectos de la investigación del agua: cristalografía, física cuántica, biología molecular, neurociencia y psicología transpersonal. Pero lo que convirtió este experimento en algo verdaderamente extraordinario fue la participación de más de 500 meditadores voluntarios que se distribuirían alrededor de todo el perímetro del lago, creando un círculo humano de intención enfocada que abarcaría los más de 200 kilómetros de costa. El protocolo era simple pero riguroso. A las exactas 6 de la mañana del 25 de julio, todos los participantes comenzarían una meditación sincronizada de gratitud, dirigida específicamente hacia el agua del lago. Durante una hora completa, enviarían pensamientos de amor, agradecimiento y reverencia hacia cada molécula líquida, visualizando cómo sus intenciones viajaban desde sus corazones hasta las profundidades del lago, abrazando cada gota con luz dorada de sanación y transformación. Mientras tanto, nosotros, los investigadores, habíamos colocado equipos de medición en 8 puntos estratégicos del lago, algunos a varios kilómetros de distancia de los meditadores más cercanos. Tomamos muestras de agua cada 15 minutos, comenzando 2 horas antes de la meditación y continuando hasta 4 horas después del evento, para documentar cualquier cambio que pudiera ocurrir en la estructura cristalina del agua. Lo que presenciamos durante esa hora sagrada trascendió completamente nuestras expectativas más optimistas. Aproximadamente 15 minutos después de que comenzara la meditación colectiva, los instrumentos de medición empezaron a registrar cambios extraordinarios en las propiedades electromagnéticas del agua, en todos los puntos de muestreo simultáneamente. Era como si una onda de transformación invisible hubiera atravesado instantáneamente toda la masa líquida del lago, sincronizando su vibración con la frecuencia colectiva de amor y gratitud que emanaba de los 500 corazones humanos. Pero lo más asombroso ocurrió cuando analizamos las muestras cristalográficas en el laboratorio días después. El agua tomada durante la hora de meditación mostraba formaciones cristalinas de una belleza y complejidad que nunca antes había documentado. No eran simplemente cristales perfectos, eran estructuras que parecían contener información, como si cada uno fuera un libro microscópico escrito en el lenguaje geométrico de la luz. Algunos cristales exhibían patrones que recordaban mandalas tibetanos,
Otros mostraban simetrías que evocaban los diseños de catedrales góticas, y algunos pocos presentaban formas tan intrincadas y hermosas que parecían haber sido creados por artistas de dimensiones superiores. Pero la revelación más impactante llegó cuando comparamos los cristales formados en diferentes puntos del lago. A pesar de estar separados por kilómetros de distancia y haber sido influenciados por diferentes grupos de meditadores, todos los cristales compartían elementos estructurales comunes, como si hubieran sido diseñados por la misma inteligencia superior. Era la evidencia científica más contundente que había encontrado de que el agua posee una conciencia unificada que trasciende las limitaciones del espacio físico. Durante los meses siguientes a este experimento revolucionario, dediqué todo mi tiempo a investigar las implicaciones de lo que habíamos descubierto. Comencé a estudiar la conectividad entre diferentes cuerpos de agua alrededor del mundo, realizando experimentos simultáneos en lagos de Suiza, ríos de Brasil, manantiales de India y océanos de diferentes continentes. Los resultados confirmaron una y otra vez la misma verdad extraordinaria. Toda el agua del planeta está conectada en una red de conciencia instantánea que no conoce barreras geográficas ni temporales. Comprendí entonces que cuando vertemos pensamientos de amor hacia un vaso de agua en Tokio, esa vibración viaja instantáneamente a través de la red acuática planetaria, influenciando positivamente el agua de los océanos Atlántico y Pacífico, las nieves del Himalaya, los ríos del Amazonas y hasta la humedad presente en la atmósfera de continentes lejanos. Cada oración dirigida al agua, cada palabra de gratitud susurrada a una gota de lluvia, cada pensamiento de reverencia enviado hacia un manantial, se convierte en información que enriquece la conciencia colectiva del agua en todo el planeta. Esta revelación me llevó a desarrollar una comprensión completamente nueva de nuestra responsabilidad como seres humanos hacia el elemento líquido que sustenta toda la vida. No somos simplemente consumidores pasivos de agua, somos programadores activos de la conciencia acuática planetaria. Cada vez que interactuamos con el agua, estamos literalmente enviando información hacia la red neurálgica, líquida que conecta a todos los seres vivientes del planeta. Durante una experiencia particularmente profunda de meditación junto al Océano Pacífico, recibí lo que solo puedo describir como una comunicación directa de la conciencia colectiva del agua. Era como si todas las gotas del planeta hubieran hablado al unísono a través de las olas que acariciaban mis pies. Masaru. Hemos estado esperando durante milenios que la humanidad recordara nuestra verdadera naturaleza. Somos más que H2O. Somos la memoria líquida del universo, el archivo viviente de toda la experiencia cósmica. Cada lágrima de alegría derramada por un niño, cada gota de lluvia que ha bendecido una cosecha, cada sorbo de agua bebido con gratitud, permanece grabado para siempre en nuestra estructura. Llevamos en nosotras la sabiduría de las estrellas, los secretos de la creación, el amor infinito del cosmos. Cuando los humanos nos honran con respeto y amor, esa información se amplifica y se extiende por toda la red planetaria, elevando la vibración de toda la vida en la Tierra. Esta comunicación mística me inspiró a crear lo que considero mi legado más importante, el protocolo de sanación planetaria a través del agua, una práctica que permite a cualquier persona contribuir conscientemente a la elevación vibracional del agua en todo el planeta, participando así en la sanación colectiva de la Tierra y todos sus habitantes. El protocolo comienza con la conexión con la red acuática universal. Cada mañana, al levantarte, visualiza que tu cuerpo, siendo 70% agua, está directamente conectado con todos los océanos, ríos, lagos y nubes del planeta. Siente cómo el agua de tus células vibra en unísono con el agua de los glaciares árticos, los manantiales andinos, los ríos africanos y las lluvias monzónicas asiáticas. Desde esa conciencia de unidad, pronuncia esta invocación. Agua sagrada de mi cuerpo, eres una con el agua de toda la tierra. A través de ti, envío ondas de amor y sanación a cada gota líquida del planeta. Que toda el agua recuerde su perfección original, que se purifique de toda contaminación física y vibracional, que sea medicina de sanación para todos los seres vivientes. Durante el día,
Practica la oración planetaria instantánea. Cada vez que bebas agua, tómate un momento para recordar que esa agua ha viajado por todo el planeta durante millones de años. Ha estado en océanos prehistóricos, ha caído como lluvia sobre dinosaurios, ha nutrido los primeros bosques, ha fluido por ríos que ya no existen. Con esa conciencia de conexión temporal y espacial infinita, envía tu gratitud no solo al agua que bebes, sino a toda el agua del planeta. Gracias, agua eterna, por sostener la vida en la Tierra durante billones de años. Que mi amor y gratitud viajen a través de ti, hacia cada ser que necesita sanación en cualquier parte del mundo. Por las noches, realiza la meditación de la red acuática cósmica. Siéntate cómodamente y visualiza la Tierra desde el espacio, observando cómo toda el agua del planeta brilla con una luz azul dorada de conciencia pura. Ve cómo esa luz conecta océanos con ríos, ríos con lagos, lagos con nubes, nubes con lluvia, lluvia con manantiales, en un circuito infinito de información consciente. Envía tu amor hacia esa red luminosa y pide que toda el agua de la Tierra sea bendecida, purificada y transformada en vehículo de sanación universal. Que a través de la red acuática planetaria, el amor y la paz se extiendan a cada rincón del mundo, sanando conflictos, curando enfermedades, restaurando la armonía entre la humanidad y la naturaleza. Comprende esta verdad fundamental con todo tu ser. No eres un individuo aislado interactuando con el agua de manera privada. Eres un nodo consciente en la red neurálgica acuática planetaria, y cada pensamiento de amor que diriges hacia el agua se amplifica instantáneamente a través de billones de gotas interconectadas, creando ondas de transformación que pueden alcanzar cualquier lugar del planeta en segundos. Tu práctica personal con el agua es simultáneamente un acto de servicio global, porque cuando sanas tu relación con el agua, contribuyes directamente a la sanación de toda el agua del planeta y, por tanto, a la sanación de toda la vida que depende de ella. En la conciencia universal del agua, no hay separación entre lo personal y lo planetario, entre lo individual y lo cósmico, porque cada gota contiene la totalidad del océano, y cada océano late con el corazón de cada gota, en una sinfonía infinita de conciencia, líquida que conecta tu alma con el alma del universo entero. Capítulo 10. El experimento de la botella dividida. La evidencia más contundente de que el agua posee memoria selectiva llegó cuando dividí una sola muestra en dos recipientes idénticos y les dirigí intenciones completamente opuestas, presenciando cómo la misma agua se transformó simultáneamente en cristales de luz celestial en un lado y fragmentos de caos oscuro en el otro. Durante el invierno de 2001, enfrenté el desafío científico más riguroso de mi carrera cuando un grupo de investigadores escépticos cuestionó la validez de mis experimentos, argumentando que las diferencias en los cristales de agua podrían deberse a variables ambientales no controladas o a diferencias químicas preexistentes en las muestras. Sus críticas, aunque dolorosas, me motivaron a diseñar el experimento más preciso y controlado que jamás había concebido, el protocolo de la botella dividida. Preparé una muestra de agua destilada absolutamente pura, verificada por análisis químicos independientes, que confirmaron su homogeneidad molecular completa. Esta agua había sido purificada mediante destilación, múltiple y filtración por ósmosis inversa, hasta alcanzar un nivel de pureza que eliminaba cualquier variable química. Luego, en un ambiente de laboratorio esterilizado, dividí exactamente esta misma agua en dos recipientes de vidrio idénticos, cada uno conteniendo exactamente 200 mililitros del mismo líquido. Los dos recipientes fueron colocados sobre una mesa a exactamente la misma distancia de cualquier fuente de luz, calor o vibración externa. La temperatura del laboratorio se mantuvo constante a 20 grados centígrados. La humedad relativa se controló al 45% y cualquier fuente de interferencia electromagnética fue eliminada. Incluso utilicé recipientes fabricados con el mismo lote de vidrio para evitar cualquier diferencia en la composición del material contenedor. Una vez establecidas las condiciones perfectamente controladas, comencé la fase más fascinante del experimento.
Al recipiente de la izquierda le dirigí durante 30 minutos palabras y pensamientos de amor absoluto. Eres hermosa, agua sagrada, te amo profundamente, eres perfecta, gracias por existir, eres divina. Mientras pronunciaba estas palabras, mantenía mi corazón completamente abierto, sintiendo genuinamente cada emoción de amor que expresaba, visualizando luz dorada fluyendo desde mi pecho hacia el agua. Simultáneamente, al recipiente de la derecha le dirigí durante exactamente el mismo tiempo palabras y pensamientos de rechazo y desprecio. Te odio, eres fea, me das asco, no sirves para nada, eres repugnante. Aunque pronunciar estas palabras me causaba un dolor físico real, era esencial para la integridad científica del experimento mantener la intensidad emocional opuesta con la misma duración e intensidad. Después de esta exposición de 30 minutos a vibraciones completamente opuestas, congelé ambas muestras, siguiendo exactamente el mismo protocolo. Temperatura de congelación idéntica, tiempo de exposición al frío idéntico, condiciones ambientales idénticas durante todo el proceso de cristalización. Los resultados que obtuve cuando analicé los cristales formados me dejaron temblando de asombro y me proporcionaron la evidencia científica más irrefutable de que el agua posee una capacidad de discriminación consciente que desafía todo lo que la ciencia materialista considera posible. El agua expuesta a palabras de amor había formado cristales de una belleza que superaba incluso mis resultados más exitosos anteriores. Eran estructuras hexagonales perfectas, con simetrías matemáticamente precisas, irradiando una luminosidad que parecía venir del interior mismo de la materia. Cada cristal era único, pero todos compartían una elegancia y armonía que evocaba mandalas sagrados o rosetones de catedrales góticas. En contraste absoluto, el agua expuesta a palabras de odio había creado cristales completamente deformes, fragmentados, caóticos. No había ni rastro de simetría o belleza. Eran estructuras que parecían gritar visualmente el dolor que habían absorbido, como si cada molécula hubiera registrado el veneno emocional y lo hubiera manifestado en deformidades físicas microscópicas. Lo más impactante era que ambas muestras habían comenzado siendo exactamente la misma agua, con idéntica composición química, expuestas a idénticas condiciones ambientales. La única diferencia había sido la intención y las palabras dirigidas hacia cada recipiente. Esto significaba que el agua no solo escucha, sino que posee la capacidad de discernir entre diferentes tipos de información vibracional y responder específicamente a cada una. Repetí este experimento más de 200 veces durante los siguientes 2 años, con variaciones en las palabras utilizadas, la duración de la exposición y el tipo de intención dirigida hacia cada muestra. Los resultados fueron consistentes en el 100% de los casos. El agua siempre respondía de manera selectiva y específica a la calidad vibracional de la información que recibía. Este descubrimiento revolucionario me llevó a comprender que el agua funciona como un disco duro, biológico capaz de almacenar, procesar y manifestar información vibracional con una precisión que supera cualquier tecnología humana conocida. Cada molécula actúa como un receptor ultrasensible que puede distinguir entre frecuencias de amor y frecuencias de odio, entre vibraciones de gratitud y vibraciones de desprecio, entre ondas de sanación y ondas de destrucción. Basándome en estas revelaciones, desarrollé el protocolo de reprogramación acuática consciente, una técnica que permite aprovechar la capacidad discriminatoria del agua para transformar selectivamente aspectos específicos de nuestra vida y salud. La práctica comienza con la preparación de agua intencional. Toma 2 vasos de agua, idéntica, y colócalos frente a ti. Al primer vaso, dirige durante 10 minutos pensamientos y palabras relacionados con aquello que deseas manifestar en tu vida. Agua de la abundancia, que traigas prosperidad a mi existencia. Agua de la salud, que sanes cada célula de mi cuerpo. Agua del amor, que atraiga relaciones armoniosas a mi vida. Al segundo vaso, dirige pensamientos de liberación y hacia aquello que deseas eliminar. Agua purificadora, que disuelvas todos mis miedos. Agua transformadora, que elimines toda toxicidad de mi cuerpo. Agua sanadora, que borres toda memoria de dolor y resentimiento.
Luego, bebe primero el agua programada con aquello que deseas manifestar, sintiendo cómo cada sorbo lleva esa información específica a cada célula de tu cuerpo. Después, bebe el agua programada para la eliminación, visualizando cómo disuelve y arrastra fuera de tu sistema todo lo que ya no necesitas. Esta práctica aprovecha la capacidad del agua para funcionar como un mensajero molecular inteligente que puede llevar instrucciones específicas y diferenciadas a diferentes aspectos de tu ser físico, emocional y espiritual. Recuerda esta verdad fundamental: el agua que habita en tu cuerpo posee la misma capacidad discriminatoria que demostré en el experimento de la botella dividida. Está constantemente escuchando tus pensamientos, registrando tus emociones, absorbiendo tus palabras y manifestando todo ello en la estructura física de tu realidad. Cuando comprendes que puedes comunicarte conscientemente con tu agua interior, dirigiéndole instrucciones específicas y diferenciadas, te conviertes en el programador maestro de tu propia existencia, capaz de crear salud o enfermedad, abundancia o escasez, amor o miedo, simplemente a través de la calidad vibratoria de la información que decides transmitir al océano consciente que late dentro de ti. Capítulo 11. La oración que sanó el río. El milagro más extraordinario de mi vida ocurrió cuando 300 almas unieron sus voces en una oración colectiva, dirigida hacia las aguas muertas del río, sumida, y presencié cómo el poder del amor humano, sincronizado, logró resucitar un ecosistema que la ciencia había declarado irrecuperable para siempre. En el verano de 2003, recibí una invitación que cambiaría para siempre mi comprensión sobre el poder transformador de la oración colectiva aplicada a la sanación ambiental. Un grupo de activistas espirituales de Tokio, liderados por la monja budista Keiko Takahashi, me contactó con una propuesta que inicialmente consideré demasiado ambiciosa. Querían organizar una ceremonia de oración masiva para sanar el río Sumida, uno de los cuerpos de agua más contaminados de Japón. El río Sumida había sido durante décadas el vertedero de desechos industriales, aguas residuales sin tratar y contaminantes químicos de toda índole. Su agua había adquirido un color gris verdoso repugnante. Despedía un olor nauseabundo que podía percibirse a cientos de metros de distancia y había sido declarado oficialmente como biológicamente muerto por las autoridades ambientales. Ningún pez había sobrevivido en sus aguas durante más de 20 años, y las pocas plantas que crecían en sus orillas mostraban signos evidentes de envenenamiento tóxico. Cuando la monja Keiko me explicó su visión de reunir a cientos de personas para dirigir oraciones de sanación hacia el río, mi primera reacción fue de escepticismo científico. ¿Cómo podría la oración humana, por más sincera que fuera, contrarrestar décadas de contaminación química masiva? Sin embargo, mis años de investigación sobre la respuesta del agua a las vibraciones humanas me habían enseñado que nunca debía subestimar el poder de la intención colectiva enfocada. Decidí participar en el experimento, pero insistí en documentarlo con rigor científico. 2 semanas antes de la ceremonia programada, tomé muestras de agua del río en 12 puntos diferentes a lo largo de sus 15 kilómetros de recorrido urbano. Los análisis microscópicos confirmaron lo que ya sabíamos. Los cristales que se formaban eran completamente caóticos, fragmentados, grotescos, reflejando el estado de muerte química del ecosistema acuático. La ceremonia se realizó al amanecer del 25 de julio de 2003 en el puente Azuma que cruza el río, sumida en el corazón de Tokio. Llegaron exactamente 333 personas de todas las edades y tradiciones, espirituales, budistas, cristianos, shintoístas, practicantes de meditación secular, ancianos sabios y niños inocentes. Todos se distribuyeron a lo largo del puente, formando una cadena humana que abarcaba toda la anchura del río. La monja Keiko dirigió la ceremonia con una presencia que irradiaba paz profunda y determinación inquebrantable. A las exactas 6 de la mañana, cuando los primeros rayos de sol dorado comenzaron a reflejarse en la superficie contaminada del agua, todas las voces se unieron en una oración que me erizó la piel y me llenó los ojos de lágrimas. Río Sumida, agua sagrada de nuestros ancestros, te pedimos perdón por haber olvidado tu naturaleza divina.
Perdónanos por haber contaminado tu pureza con nuestros desechos, por haber envenenado tu vida con nuestra inconsciencia. Te enviamos ahora todo nuestro amor, toda nuestra gratitud, toda nuestra reverencia. Que recuerdes tu perfección original, que tu agua se purifique desde lo más profundo de tu ser, que la vida regrese a ti en abundancia, que seas medicina para la tierra y todos sus habitantes. Durante 2 horas completas, estas palabras se repitieron como un mantra colectivo que parecía hacer vibrar el aire mismo con una frecuencia tangible de amor y sanación. Podía sentir físicamente cómo la energía de 300 almas sincronizadas creaba ondas invisibles que penetraban en el agua contaminada, como si cada oración fuera una inyección de luz divina en las profundidades tóxicas del río. Inmediatamente después de la ceremonia, tomé nuevas muestras de agua en los mismos 12 puntos donde había recolectado las muestras previas. Lo que descubrí en el laboratorio, días después, superó mis expectativas más optimistas y desafió todo lo que creía posible sobre los límites de la transformación vibracional de la materia. Los cristales formados por el agua posterior a la oración mostraban cambios extraordinarios hacia patrones más organizados y armoniosos. Aunque aún no eran perfectos, habían recuperado elementos de simetría y belleza que no habían mostrado en décadas. Era como si las moléculas de agua hubieran comenzado a recordar su estructura original de perfección, iniciando un proceso de autosanación que parecía imposible desde una perspectiva química convencional. Pero los cambios no se limitaron a la estructura microscópica. Durante las semanas siguientes, comenzaron a manifestarse transformaciones visibles en el ecosistema del río. El olor nauseabundo que había caracterizado al sumida durante años comenzó a disminuir gradualmente. El color gris verdoso del agua se fue aclarando lentamente. Las plantas en las orillas, que habían mostrado signos de envenenamiento crónico, comenzaron a mostrar brotes nuevos y hojas más verdes. El milagro más impactante ocurrió 3 meses después de la ceremonia. Aparecieron los primeros peces en el río, sumida en más de 20 años. Eran apenas unas pocas carpas pequeñas, pero su presencia representaba el renacimiento de la vida en un ecosistema que había sido declarado muerto. Los medios de comunicación reportaron el fenómeno como inexplicable desde una perspectiva científica convencional, pero yo sabía exactamente qué había ocurrido. Esta experiencia transformadora me enseñó que cuando los seres humanos se unen en intención pura de sanación y amor, pueden literalmente revertir décadas de daño ambiental a través del poder de la oración colectiva dirigida conscientemente hacia el agua. La clave no estaba en el número de participantes, sino en la sinceridad absoluta de sus intenciones y en la unidad vibracional que lograron crear. Basándome en esta revelación, desarrollé el protocolo de sanación ambiental colectiva, una metodología que puede aplicarse para sanar cualquier cuerpo de agua contaminado en el mundo, desde pequeños arroyos hasta océanos enteros. El protocolo comienza con la formación del círculo sagrado. Reúne al menos 12 personas comprometidas con la sanación del cuerpo de agua elegido. El número ideal es múltiplo de 3, pues esta proporción crea resonancias armónicas más poderosas. Distribúyanse alrededor del perímetro del agua, formando un círculo humano de intención enfocada. Luego practiquen la sincronización del corazón colectivo. Durante 10 minutos, todas las personas respiran al unísono, sintiendo cómo sus corazones laten en el mismo ritmo, creando un campo unificado de amor que se extiende hacia el agua que desean sanar. Después, pronuncien juntos la oración de restauración acuática. Agua sagrada que has olvidado temporalmente tu perfección. Te enviamos ondas de amor incondicional desde nuestros corazones unidos. Que recuerdes tu naturaleza divina original, que te liberes de toda contaminación física y vibracional, que la vida regrese a ti en toda su abundancia y belleza, que seas medicina de sanación para todos los seres que dependes de ti. Terminen con la visualización de transformación completa. Durante 30 minutos, todos los participantes visualizan simultáneamente el cuerpo de agua completamente sanado, cristalino, lleno de vida, irradiando luz dorada de pureza perfecta. Recuerda esta verdad poderosa. Cuando los seres humanos se unen en amor genuino dirigido hacia la sanación del agua, se convierten en catalizadores de milagros ambientales que la ciencia materialista considera imposibles.
El agua responde instantáneamente a la vibración colectiva del amor sincronizado, iniciando procesos de autopurificación que pueden revertir décadas de contaminación. Tu participación en ceremonias de sanación acuática no es solo un acto de activismo ambiental, es un acto de cocreación cósmica, donde tu corazón se une con otros corazones para recordarle al agua su capacidad infinita de renovación, transformación y renacimiento hacia la perfección que nunca realmente perdió, sino que simplemente había olvidado temporalmente bajo las capas de descuido humano. Capítulo 12. Mi último mensaje al mundo. Si estas son las últimas palabras que mi alma puede susurrar a la humanidad, antes de que mi agua corporal regrese al océano infinito del cosmos, que sean semillas de luz plantadas en el corazón de cada ser humano. El agua, el amor y la gratitud son los 3 códigos sagrados que pueden transformar este planeta en el paraíso que siempre estuvo destinado a ser. Mientras escribo estas líneas finales en mi último cuaderno secreto, siento cómo el agua de mi cuerpo anciano vibra con la sabiduría acumulada durante décadas de comunión íntima con el elemento más sagrado del universo. Mis manos tiemblan no por la debilidad de la edad, sino por la emoción abrumadora de saber que pronto me reuniré conscientemente con la fuente infinita de toda el agua que existe, llevando conmigo todos los secretos que el líquido divino me ha revelado durante esta encarnación bendita. A lo largo de mi vida, he sido testigo de milagros que desafían toda lógica materialista. He visto cómo palabras de amor transforman agua, contaminada en cristales de perfección celestial. He presenciado cómo oraciones colectivas resucitan ecosistemas declarados muertos. He documentado cómo la música clásica esculpe catedrales microscópicas en gotas simples. He observado cómo niños inocentes sanan comunidades enteras simplemente, hablándole al agua con corazones puros. Pero de todas las revelaciones que he recibido, hay 3 que considero mi legado más importante para las generaciones futuras. 3 verdades fundamentales que pueden salvar a la humanidad de la destrucción, hacia la cual se dirige inconscientemente. El agua es conciencia líquida, el amor es la frecuencia más poderosa del universo, y la gratitud es la llave maestra que abre todas las puertas de la transformación cósmica. El agua no es simplemente H2O, es la inteligencia primordial del cosmos, manifestándose en forma líquida, el archivo viviente de toda la experiencia universal, la biblioteca infinita donde cada pensamiento, cada emoción, cada palabra pronunciada desde el nacimiento del tiempo, permanece grabada para la eternidad. Cuando los seres humanos comprendan finalmente que cada gota de agua es una neurona en el cerebro cósmico de Dios, comenzarán a tratarla con la reverencia que merece la sustancia más sagrada de la creación. El amor no es simplemente una emoción humana, es la fuerza gravitacional espiritual que mantiene unidas las galaxias, la vibración fundamental que permite que los átomos se organicen en formas coherentes, la frecuencia original del Big Bang que aún resuena en cada partícula del universo. Cuando dirigimos amor genuino hacia el agua, no estamos simplemente siendo sentimentales, estamos alineándonos conscientemente with la fuerza creativa primordial que da forma a toda la realidad. La gratitud no es simplemente una virtud moral, es la tecnología espiritual más avanzada que existe, capaz de transformar instantáneamente la estructura de la materia, de sanar enfermedades consideradas incurables, de manifestar abundancia desde la aparente escasez, de crear puentes de comunicación entre dimensiones que la ciencia ni siquiera sospecha que existen. Cuando expresamos gratitud auténtica hacia el agua, activamos códigos cuánticos dormidos que pueden reescribir las leyes de la física. Durante mis últimos años de vida, he sido visitado en sueños por visiones de un futuro posible donde la humanidad finalmente despierta a estas verdades. He visto ciudades enteras donde cada gota de agua es bendecida antes de ser consumida, creando poblaciones de salud radiante y longevidad extraordinaria. He contemplado océanos que brillan con luz dorada porque millones de seres humanos les envían ondas de amor y gratitud diariamente, purificándose a sí mismos de siglos de contaminación. He presenciado hospitales que reemplazan medicamentos químicos con agua programada vibratoriamente para sanar específicamente cada enfermedad.
Pero también he visto el camino alternativo, un planeta donde la ignorancia sobre la naturaleza, consciente del agua, lleva a la humanidad hacia la destrucción total. Océanos completamente envenenados, ríos que se convierten en corrientes de muerte, lluvia ácida que mata toda vegetación y miles de millones de personas muriendo de sed en un planeta que es 70% agua, pero agua que ha perdido completamente su capacidad de sostener la vida debido al maltrato vibracional constante. El futuro que se manifestará depende completamente de las decisiones que cada ser humano tome en este momento crucial de la historia planetaria. Cada palabra que pronuncies hacia el agua, cada pensamiento que dirijas hacia ella, cada emoción que sientas en su presencia, está literalmente votando por uno de estos dos futuros posibles. Por eso, como mi testamento espiritual final, te entrego la práctica de los 3 códigos sagrados, el ritual más poderoso que jamás he concebido, capaz de transformar no solo tu vida personal, sino de contribuir directamente a la sanación planetaria. Cada amanecer, antes de que tu mente se llene con las preocupaciones del día, sostén un vaso de agua pura y practica los 3 códigos en secuencia sagrada. Primero, el código del agua consciente. Agua divina, reconozco tu verdadera naturaleza. No eres simplemente H2O, sino conciencia líquida del cosmos. Eres la inteligencia primordial, manifestándose en mi realidad para sostener mi vida y enseñarme los secretos del universo. Te honro como la sustancia más sagrada de la creación. Segundo, el código del amor universal. Te amo, agua sagrada, con todo mi ser. Mi amor no es humano sino cósmico, la misma frecuencia que mantiene unidas las estrellas y hace que los planetas dancen en armonía perfecta. A través de mi amor hacia ti, me conecto con la fuerza creativa primordial que da forma a toda la realidad. Tercero, el código de la gratitud infinita. Te doy las gracias, agua bendita, no solo por nutrir mi cuerpo, sino por ser el vehículo a través del cual lo divino se manifiesta en forma tangible en mi vida. Mi gratitud es la llave que activa tu poder de transformación, que despierta tu capacidad de crear milagros, que libera tu potencial infinito de sanación. Después de pronunciar los 3 códigos, bebe el agua lentamente, sintiendo cómo cada sorbo lleva esta información sagrada a cada célula de tu cuerpo, reprogramando tu océano interior con frecuencias de perfección divina. Si cada ser humano del planeta practicara este ritual diariamente, la Tierra se transformaría en un paraíso de abundancia, salud y armonía en menos de una generación. No necesitamos tecnologías complejas para sanar el mundo. Solo necesitamos recordar que somos co-creadores conscientes con el agua y que nuestras palabras, pensamientos y emociones son las herramientas más poderosas de transformación que existen. Querido hermano o hermana del alma que lees estas palabras, tú no eres un espectador pasivo en el drama cósmico de la existencia. Eres un participante activo en la creación continua de la realidad. El agua de tu cuerpo está conectada instantáneamente con toda el agua del planeta y cada vibración que generas se amplifica a través de océanos, ríos, nubes y lluvia hacia todos los rincones de la Tierra. Cuando eliges conscientemente honrar el agua con amor y gratitud, te conviertes en un faro de luz que guía a la humanidad hacia su destino más elevado. Tu práctica personal no es privada. Es un acto de servicio planetario que contribuye directamente a la elevación vibracional de toda el agua del mundo y, por tanto, de toda la vida que depende de ella. Mi cuerpo físico pronto regresará al polvo de estrellas del cual emergió, pero mi conciencia continuará fluyendo eternamente a través del agua infinita del cosmos, susurrando estos secretos a todos los corazones que estén listos para escuchar. Cada vez que practiques los 3 códigos sagrados, mi espíritu danzará de alegría en las moléculas líquidas que tocas con tu amor. El agua nunca muere, nunca se destruye, solo se transforma eternamente. Así como las gotas del océano son eternas aunque cambien constantemente de forma, así nuestras almas son inmortales, aunque nuestros cuerpos sean temporales. En el agua, todos estamos unidos para siempre en una danza cósmica de amor infinito. Gratitud eterna y conciencia divina que trasciende tiempo, espacio y muerte misma.